Bueno amigos, pues el mundo de las criptomonedas está avanzando a pasos agigantados y el día de hoy vamos a hacer nuestro primer pago con criptomonedas. Podemos usar USDT y USDC, ya sea directamente desde nuestro celular o con la tarjeta de débito, que todos los enlaces te los voy a dejar en la descripción de este video. Vas a poder tener la tarjeta de débito CAST completamente gratis y tan solo por registrarte desde el enlace que está en la descripción del video vas a tener $45 después de que pases el KYC. Para los del CONALEP, pues la identificación, la revisión de la identidad. Cabe mencionar también que las únicas personas o los países que no están incluidos en este proyecto por el momento es Cuba y Venezuela. Esperamos que más adelante ya se estén agregando estos países, pero podemos pagar alrededor del mundo en más de 140 millones de establecimientos rápido, fácil y sencillo. En este video te voy a enseñar a cómo registrarte, cómo verificar tu cuenta y sobre todo comprobar si los establecimientos que yo me encuentro en México, en Oxxo, hay un montón, nos aceptan el pago con criptomonedas. Así que acompáñame a descubrirlo. Bueno chicos, pues vamos a hacer nuestro pago con criptomonedas. Estamos aquí adentro del Oxxo, compramos algunas cositas y vamos a ver si sí se puede pagar, si nos aceptan nuestras criptomonedas con la tarjeta de débito CAST. Bueno chicos, pues ahí ya se está procesando el pago. Pues el pago con criptomonedas fue exitoso en un establecimiento Oxxo. Recuerda que vas a poder pagar en cualquier establecimiento que te acepte pagos al contacto. Tienes que verificar que las terminales tengan el pago al contacto. Así que si quieres descubrir cómo tener tu tarjeta CAST y no solo una, sino dos tarjetas, te invito a que te vayas al enlace que va a estar en la descripción de este video y ocupes el código que te va a aparecer por aquí para que puedas obtener estas dos tarjetas de débito. Cabe mencionar que con tan solo registrarte y pasar la verificación del KYC para los del CONALEP, la revisión de identidad, vas a obtener $45 y vas a poder participar en el airdrop que muy posiblemente en diciembre va a ser una locura y va a explotar. Además que contamos con cashback y por cada compra que realizamos vamos a poder tener puntos adicionales para ese airdrop. Así que quédate hasta el final de este video para que aprendas a registrarte y a utilizar esta tarjeta cripto. ¡Comenzamos! Y bueno amigos, como pudieron observar al principio del video, se comprobó, se verificó el pago con nuestra tarjeta de débito CAST, pago 100% con nuestras criptomonedas, fácil, rápido y sencillo. Y en esta parte del video te voy a enseñar diferentes cosas. Ojo, si tú ya eres un usuario que te la sabes de todas a todas, enlaces en la descripción y el código te va a aparecer por acá. Pero este video también va dedicado para usuarios nuevos en el mundo cripto, ya que es un poquito largo porque te lo explico todo con lujo de detalle. En este video vas a aprender a registrarte, pasar el KYC, a obtener no una tarjeta, sino las dos tarjetas, la gris y la moradita de Solana, completamente gratis. Y también vas a aprender a cómo obtener esos $45 simplemente por haberte registrado y pasar el KYC. Y también vas a conocer todo acerca del airdrop, que va a ser una locura y seguramente uno de los mejores airdrop de este 2025, utilizando una de las mejores tarjetas cripto del momento. Así que sigue el paso a paso, tranquilos. Como te repito, si tú ya eres un usuario con experiencia, enlaces en la descripción y códigos en la pantalla. Si tú no tienes idea de cómo se hacen estos procesos, te lo explico todo, no omito nada, para que puedas aprender a hacerlo de manera correcta. Así que vamos a darle. Para eso, yo voy a entrar con el link de referido de un amigo que me lo mandó, ¿vale? Para poderme registrar. Esto nos va a mandar, que es el mismo enlace que vas a ver en la descripción de este video, pues a descargar la app de CAST, chicos. El proyecto es el proyecto de CAST. Vamos a darle aquí en Get CAST y nos va a mandar a la Play Store. Tenemos que descargar la aplicación, esto es completamente gratuito y pues va a tardar de acuerdo a la velocidad de tu internet. La vamos a dar a instalar y una vez que esté instalada, continuamos. Pues bueno chicos, después de unos segundos se instaló la aplicación y ahora vamos a abrirla para que veas junto conmigo todo lo que tiene el paso a paso y no te me pierdas. Aquí como puedes ver, pues dice bienvenidos y dice regístrate o iniciar sesión. Le vamos a dar siguiente. Y como puedes observar aquí, para podernos registrar, chicos, nos va a pedir el número de teléfono. En mi caso voy a poner mi número de teléfono y continuamos.
Y bueno chicos, pues una vez que estamos aquí, simplemente le vamos a dar en confirmar con nuestro número de teléfono. Recuerda poner correctamente la clave de tu país. En mi caso, pues yo estoy en México y es 52. Le doy en confirmar y esto nos tiene que mandar un mensaje de texto, ¿vale? Con un código para que se pueda confirmar pues nuestro número de teléfono, chicos. Esto puede tardar un poquito. En caso de que llegue a tardar, pues simplemente tienes que esperar y darle reenviar. En mi caso ya llegó, aquí está el código, ¿vale? Déjenme ponerlo otra vez. Una vez puesto el código, chicos, pues nos va a cargar que pongamos un NIP para bloquear nuestra cuenta. Ponen el NIP que ustedes quieran, ¿vale? Una vez que lo hayan puesto, pues van a poder continuar con el proceso. Les va a pedir que lo repitan y listo. Ahora dice que si queremos nosotros poner pues nuestro un Touch ID o que nos lea con la cara. Ya si le das a dar configurar ahora, ¿vale? En Late Now. Y en mi caso, pues me va a pedir la huella digital para poder entrar de manera más fácil o rápida a la aplicación. Y le vamos a dar en continuar. Ahí nos dice lo de las notificaciones. Y listo, dice, bienvenido a Cash. Ahora chicos, muy importante, vamos a poder recibir hasta $45 si siguen el proceso que les voy a indicar aquí y sobre todo seguir sumando puntos para el airdrop. Recuerden que es la primera tarjeta de crédito cripto que tiene un airdrop y cashbacks, así que es muy importante que sigas el paso a paso. Ahora vamos a crear nuestra tarjeta. Cuando nosotros le demos en crear card, nos va a pedir que verifiquemos el KYC. ¿Vale? Lastimosamente y por el momento no está disponible en Cuba y Venezuela, así que chicos, pónganse truchas que en cualquier momento puede llegar a estar disponible, pero está disponible en la mayoría de los países de Latinoamérica y el mundo, así que amigos, hay que aprovechar esta oportunidad. Le damos Start y en esta ocasión o en este proceso nos va a pedir que pues identifiquemos nuestra cuenta. Aquí nos está preguntando que si vivimos en Estados Unidos o en cualquier otro lugar fuera de Estados Unidos. Quiero suponer que ustedes que están viendo este video son de Latinoamérica. Bueno, si son latinoamericanos y viven en Estados Unidos, pues tienen que elegir Estados Unidos. Y si viven fuera de Estados Unidos, pues la primera opción que tenemos arriba. Le damos en continuar y después nos va a pedir que seleccionemos nuestro país. En mi caso, pues yo me encuentro en México, chicos. Le damos en continuar y me va a pedir el correo electrónico. Ponen su correo electrónico y le dan en continuar. Ahora nos debió haber llegado un correo electrónico con un código a nuestro correo electrónico, chicos. Voy a poner ese código en este momento y listo, chicos. Una vez que ya les llegó ese código, van a poder verificar. No se preocupen si en el paso del código del celular o en el paso del código del correo electrónico tuvieron algún problema, le pueden dar reenviar y les va a llegar un nuevo código. Ahora pues aquí nos pide las direcciones, ¿no? Mi dirección, mi ciudad, el estado de la república en donde me encuentro, mi código postal. Así que voy a completar todos estos datos y le dan en continuar. Completen sus datos y le damos en continuar. Y bueno chicos, una vez que hayan completado su dirección, sus datos, hay que esperar y aquí nos va a pedir que validemos nuestra identidad, nuestra cuenta, ya sea con una licencia de conducir, un documento de residencia permanente, el ID card, que es tu identificación oficial de tu país. En México se le llama INE, o IFE, que le decían anteriormente. En Colombia, por ejemplo, le llaman cédula, en otros países le llaman cédula. Y también tenemos la opción del pasaporte. En mi caso, pues yo lo voy a hacer con mi identificación oficial de mi país y presiono en ID card. Una vez que aparezca eso, nos va a pedir, chicos, pues autoricemos a la aplicación, pues utilizar la cámara, ¿no? Le damos mientras la app esté en uso y ahí vamos a tener que poner, chicos, ahí vamos a tener que poner nuestra identificación oficial. Así que primero lo vamos a poner la parte de enfrente, lo voy a hacer y continuamos. En esta parte, chicos, pues nos preguntan si en la parte de enfrente del documento que tomamos la foto es legible, se puede leer, se puede leer. Si se puede leer, le das en continuar o le das en repetir foto, en donde dice retake photo y listo, ¿vale? En mi caso, pues sí es leíble, así que le voy a dar continuar. Y ahora, chicos, nos va a pedir lo que es la parte de atrás.
Para esto también tomamos la foto en la parte de atrás, nos verificamos que entre todo el documento, que sea leíble y le damos otra vez, si no es leíble, pues vuelves a tomar la foto y si sí, continúas con el proceso. Ahí yo ya estoy continuando con el proceso, chicos, ¿vale? Y después de esto simplemente pues hay que esperar, chicos, a que sea verificado, pero nos va a pedir una verificación facial. En mi caso lo voy a hacer. Te pones cerca de tu cámara, obviamente. No es un poquito y listo. Ahora, por seguridad, pues me pide mi identificación o el PIN que estableciste al principio. Y listo, chicos. Vamos a ser informados por correo electrónico cuando nuestra tarjeta haya sido verificada. Bueno, no es nuestra tarjeta, cuando nuestra identidad haya sido validada. Y bueno, chicos, una vez que hayamos pasado lo que es el registrar nuestro documento y todo, hay que esperar unos minutos para que eso se actualice y le vamos a dar en crear tarjeta. Si ya te aceptaron tus documentos, te debe de aparecer algo así, ¿vale? Aquí te va a aparecer un cuestionario. Este cuestionario, pues simplemente es como un cuestionario de inicio, como en todas las tarjetas que siempre te preguntan cuánto ganas, a qué te dedicas, qué piensas hacer con la tarjeta, ¿vale? Lo primero, pues es seleccionar una ocupación, después nos dice si, cuál es nuestro salario, si son $1,000, más de 1,001 dólares y entre 10,000 dólares. Después nos dicen el propósito de la tarjeta, tenemos dos opciones de custodia y pago con tarjeta. ¿Vale? En mi caso, pues sería pago con tarjeta. Me interesa pagar con la tarjeta. Y en el tercero tenemos la expectativa del volumen. ¿Cuánto planeamos gastar? Menos de 5,000 dólares al mes, más de 5,000 dólares. Ya depende, pues, de cada situación de cada persona. En mi caso, pues, vamos a ponerle que ganamos aquí más de 1,000 dólares, mi ocupación. El propósito de la tarjeta, pues, es pagar con la tarjeta. ¿Vale? Gastar menos de 5,000 dólares con esta tarjeta, ya depende de ti. Así que completamos esto y le damos en continuar. Una vez que le demos en continuar, chicos, entonces sí, nos va a pedir que aceptemos los términos y condiciones, ¿vale? Aceptamos todos los términos y condiciones que nos piden que aparecen aquí y le damos en continuar. Es importante que hagas esto para tener todo. Como puedes ver, ya dice completado. Y ahora sí, chicos, después de hacer ese pequeño paso, podremos crear nuestra tarjeta. Le damos nuevamente en crear una tarjeta. Aquí dice que el proceso puede tardar de 5 a 15 minutos, pero ya me llegó un mensaje de que he sido verificado. Le doy en close y le voy a volver a dar en crear tarjeta. Y como puedes observar en la pantalla, mi bro, ya nos aparece el generar la tarjeta. Y pues bueno, chicos, ya que estamos en este apartado de la tarjeta, tenemos varias tarjetas a elegir. Obviamente que con el código de referido que te va a aparecer por acá en la descripción de este video y en el primer comentario fijado, vas a obtener la primera tarjeta completamente gratis y así también podrás obtener esos 45 dolarucos listos y sonantes para el hermoso airdrop, chicos. Tenemos la opción de Solana, ¿vale? Tenemos la Visa Solana Platinum y tenemos la Visa Platinum, la grisecita, sería una tipo clásica, si podríamos decir así. Y las dos cuestan 20 dólares, pero tranquilo que con el código que vas a poner, esos 20 dólares los vas a obtener fácil, rápido y sencillo y no te va a costar nada. Y también tenemos la tarjeta negra que tiene un costo ya de 1,000 dólares, ¿vale? Que es la Cash. Tenemos la Solana Chain, que esta cuesta 1,000 dolarucos también. Y también tenemos la de oro que cuesta 10,000 dólares. Y por ahí dicen las malas lenguas que esas tarjetas sí están hechas de oro, de no sé cuántos quilates. Por ahí me pasó el amigo que me pidió que hiciera este video con su enlace de referido. Gracias, carnal, por pasarnos la información. Y ahora, chicos, ¿cómo está la cuestión? Tienes la opción, te digo, si te aparece el descuento de 20 dólares, tienes la opción de darle a la de Solana. Aquí vas a poder ver todas las especificaciones, pagar en más de 140 millones de negocios. Se supone que vamos a tener del 2 al 5% en cashback, ¿vale? También dice que vamos a tener un booster de Solana Staking. Ahí nos pone la página por si queremos entrar a checar, cosa que no tiene la gris. Y si vemos en la parte de abajo, chicos, podemos observar que dice que tenemos cero fees y que se van a pagar 20 dólares al año por el uso de la tarjeta. Sin embargo, con el código que vas a poner, ¿vale? Esto va a ser completamente gratis el primer año y obviamente si después no la quieres ocupar y nada más te quieres esperar para el airdrop,
Entonces, chicos, pues está muy interesante. Entonces, le puedes dar atrás, no te preocupes, y ya podrías seleccionar la gris si tú así lo deseas. En la gris podemos observar que no aparece lo del Solana Staking, ¿vale? Aparte, se supone que vas a poder pagar con cualquiera de las dos desde Apple Pay y Google Pay sin ningún problema. Aquí vamos a verificar, aquí viene esa información, como puedes observar, y también viene en el apartado de la de Solana. Voy a sacar lo que es la grisecita y posteriormente sacaré la de Solana para hacer una comparativa y ver las diferencias. Si este video lo apoyas con tu bonito like, vamos a ir sacando cada una de las tarjetas para ver sus diferencias y sus beneficios. Y bueno, chicos, ya que ustedes hayan decidido si quieren la gris o la de Solana, déjame en los comentarios cuál decidiste tú. Le vamos a dar en GetCard. No te preocupes que cualquiera de las dos te van a salir gratis según el descuento que aparece aquí. Un saludo a Wolf que me pasó su código de referido, chicos. Yo les voy a dejar aquí mi código de referido por si también me quieren apoyar, ¿vale? Por aquí les va a estar apareciendo en la descripción del video en el primer comentario fijado. Voy a verificar que sea el código correcto. Te va a aparecer ahí dice Do you have coupon, que es el cupón, el código. Y pues bueno, chicos, una vez que hayamos escrito el código de invitado, que te repito, te va a aparecer por aquí en la descripción y en el primer comentario fijado, le damos en Next, chicos. Una vez que le demos en Next, pues ahí ya vienen mis datos, le damos en Pay, verificamos ya sea con nuestro PIN o nuestra huella digital, como es en mi caso, y ahí se está creando nuestra tarjeta, chicos. Y como puedes ver, dice, tu tarjeta está lista. Le damos en ver tarjeta. Y como pueden observar, aquí está mi primer tarjeta Platinum. Y como puedes observar, también está agregarla a Google Wallet, que te voy a enseñar, no te preocupes, te voy a enseñar a cómo agregarla a la wallet de Google para que puedas pagar en cualquier comercio y tranquilo que sí funciona perfectamente. También tenemos, por ejemplo, si le damos en el ojito de los detalles y nos va a pedir nuestra cuenta de verificación, los detalles de la tarjeta donde pues te van a aparecer los números para que puedas hacer compras virtuales, el número de tu tarjeta, la fecha en la que expira, el CBV, ¿vale? Simplemente le picas al ojito y te van a aparecer esos datos, ¿vale? También tenemos el apartado de bloquear o congelar la tarjeta para que no se pueda ocupar y tenemos más opciones por aquí, ¿vale? Que ya decide cómo tú las quieres ocupar. Por ejemplo, tenemos un PIN también, si queremos poner un PIN para la tarjeta, ya eso va a depender de ti, mi bro. Ahora, ¿qué vamos a hacer, bros? Bueno, lo que vamos a hacer es agregarle fondos a esta tarjeta. ¿Y cómo se agregan los fondos? Muy sencillo, chicos. Nos vamos a la parte de atrás, ¿vale? Y como puedes observar, ahí ya está la tarjetita. Vamos a dar aquí en donde dice recibir. Y esto, aquí vamos a seleccionar, podemos hacerlo ya sea por un link de pago, lo podemos hacer por transferencia bancaria o lo podemos hacer desde nuestros exchange. Obviamente que yo lo quiero hacer desde los exchange o lo podemos hacer desde nuestra wallet. ¿Por qué? Porque lo que queremos es hacer depositar nuestras criptomonedas aquí para poder gastar todo lo del mundo cripto en el mundo físico real. Le vamos a dar on-chain transfer. Ahora, chicos, y dato muy importante que les voy a pasar. Tenemos dos activos que podemos depositar en este momento en la tarjeta, USDT y USDC. ¿Cuál conviene más? Los dos son buenos, pero te voy a pasar un tip muy importante para que puedas ocupar lo mínimo para probar la tarjeta, si así tú lo decides, ¿vale? Si seleccionamos USDT, vamos a tener la red de Solana, de Tron, Polygon y Ethereum. Si seleccionamos USDC, vamos a tener igual la red de Ethereum, Polygon y Solana. Lastimosamente, lamentablemente, todavía no está la Binance Smart Chain, que es completamente gratis en cualquiera de los exchange. Sin embargo, de todas estas redes, la más económica es la de Polygon o Matic, ¿vale? Si lo haces desde el celular, te va a salir Polygon. Si lo haces desde el computador, va a decir Matic. Tú tienes que buscar que diga ese nombrecito. Ahora, ojo, en mi caso lo voy a hacer en este momento desde Binance, ¿vale? Binance, para pasar en la red de Polygon USDC, perdón, el mínimo de retiro es de $10, pero ahí va el tip. Si tú lo haces con USDT y seleccionas la red de Polygon o Matic, que es la misma,
El mínimo de retiro es de 4 dolarucos, así que puedes aprovecharlo. Yo ya tengo listo en mi Binance 4 dolarucos y USDC para que veas la prueba. Copiamos la dirección ahí donde dice copiar. Nos vamos a Binance, chicos, nos vamos a Binance. En Binance, pues seleccionamos la opción de depósito. Aquí, como puedes ver, tengo 50 USDC listos y 5 USDT. En mi caso, pues voy a seleccionar la opción de retirar. Vale la dirección, confirmamos aquí de este lado, ¿vale? Confirmamos aquí de este lado. Bueno, en este caso es la de USDT. Copio la dirección de USDT. Selecciono la moneda, si me equivoqué, USDT. Le damos enviar a través de la red cripto. Pegamos la dirección, chicos, ¿vale? Seleccionamos aquí la red de Polygon, ¿vale? También puede llegar a decir Matic, no te vayas a confundir o equivocar, Polygon o Matic es lo mismo. Seleccionamos Polygon y como puedes ver, el retiro mínimo es de 4 dolarucos. En mi caso le voy a dar el máximo que tenemos por aquí, le doy en retirar, le doy en confirmar, me va a pedir pues la huella digital o la clave de acceso, dependiendo tu caso, ¿vale? Aquí a mí me pide la huella digital y listo, chicos. El retiro ha sido exitoso, ¿vale? Ahora, ¿qué voy a hacer, chicos? Bueno, ahora lo que voy a hacer es regresarme a USDC para que veas que la de USDC también te permite con la red de Polygon, pero el mínimo es de 10 dólares, ya tú lo valoras. También recuerda que puedes pasar cualquier activo a USDT o a USDC. Si tú solo quieres participar para el airdrop y hacer el depósito, un depósito mínimo, ¿vale? Para gastar y probar la tarjeta, pues si te da confianza, USDT, red de Polygon Matic, 4 dolarucos. Si seleccionamos USDC, ¿vale? Le damos enviar a través de red cripto, pegamos la dirección, seleccionamos la red de Polygon, vas a ver que el mínimo es de 10 dólares, pero es el mismo proceso. Ahí te paso ese tip para que tú hagas pues lo que te parezca mejor para tus posibilidades o condiciones, ¿vale? Ahora solamente vamos a esperar unos minutos a que nos llegue el activo a la tarjeta de cash. Y bueno, chicos, pues después de aproximadamente unos 3 minutitos, la red de Polygon es rápida, no podemos decir que es tardado. Aquí pueden ver los 5.8 dolarucos que me mandé desde Binance. Obviamente yo voy a recargar más para que vayamos a hacer la prueba de pagos en un comercio en mi ciudad y veamos que la tarjeta agregada al Google Play funciona, a Google Pay funciona muy bien. Pero ahora lo importante, oye, güero, pero me dijiste que los 45 dólares. Bueno, chicos, una vez que ustedes ya hayan hecho el proceso de registrarse y pasar la verificación KYC y crear la tarjeta sin que deposites, no necesitas depositar si no lo quieres, te vas a ir al apartado de abajo que dice Rewards. Y en Rewards vas a ver que solamente por haber creado la tarjeta y de bienvenida, me dieron un total de 750 puntos, que esto es un valor de 45 dolarucos porque este proyecto tiene airdrop. Y en el momento que el airdrop salga, tú vas a poder cambiar esos puntos por dolarucos. Está planificado que el airdrop va a salir a finales de este año del 2025. Podría ser allá por diciembre, noviembre, podría ser un poco antes o un poco después. ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, que a mayor número de puntos tengas, pues mayores van a ser tus puntos obtenidos. Es decir, cada vez que tú hagas alguna compra, cargar combustible, ir a un centro comercial y hacer compras con tus criptomonedas desde la tarjeta virtual o física si la deseas obtener, pues vas a estar recibiendo puntos, mi bro, ¿vale? Vas a estar recibiendo puntos. Aquí si nos vamos al apartado también de referidos, que es, yo en este momento pues no tengo ningún referido, te voy a mandar mi enlace de referido para que te puedas crear la aplicación, para que te puedas crear tu tarjeta y te den tu primera tarjeta gratis. Vamos a obtener 500 puntos, chicos, ¿vale? Vamos a obtener 500 puntos. Y si nuestros referidos se supone que también ellos hacen algún gastico, vamos a estar obteniendo más puntos, chicos, ¿vale? Cada referido nos va a dar aproximadamente 250 puntos, lo que está muy interesante, ¿vale? Nosotros vamos a estar dando seguimiento a este proyecto. Si tú lo que quieres es obtener la tarjeta física, la puedes obtener, mi bro, pero ya va a tener un costo mayor. Chicos, un dato interesante e importante
¿Qué me di cuenta al estar grabando el video? Con el mismo código que tienen aquí van a poder sacar las dos tarjetas en una sola intención. Quiero que te vayas a la esquina superior derecha donde viene una tarjetica y vas a observar que aquí yo ya tengo activa la plateadita y la de Solana. Así que vas a poder sacar las dos con el mismo código completamente gratis. Le das en crear card y aquí ya vas a seleccionar la de Solana, por ejemplo la virtual, ¿vale? Sigues el mismo proceso que te enseñé al principio, pero en mi caso, pues yo ya la tengo, ya la acabo de sacar otra vez con el mismo código. Así que aprovecha y saca las dos, que más adelante estaré trayendo los beneficios de la de Solana, ¿vale? Puedes ocupar cualquiera de las dos. Yo ya tengo las dos activas y el balance lo vas a poder ocupar para cualquiera de las dos tarjetas, ¿vale? Cualquiera de las dos tarjetas todo el balance te lo va a tomar en cuenta, ya sea que tengas seleccionada la plateada o la de Solana. Muy bien, ahora, en mi caso, a mí no me aparece la opción, chicos, de tener la tarjeta física. No sé por qué. He visto por ahí a otros a otros colegas que les aparece la opción de la tarjeta física. Así que cuando estés durante el proceso de crear la tarjeta, selecciona la virtual para que te salga completamente gratis. Te repito, la virtual. A mí no me sale la opción de física. No sé si es por la región, por el lugar en donde me encuentro. Vale, ahora chicos, van a poder seleccionar cualquiera de las dos de las tarjetas, como les dije, ¿vale? Y el balance que ustedes tengan en su cuenta va a ser el mismo porque es la misma dirección cripto, pero van a poder ocupar cualquiera de las dos para gastar. En mi caso, yo ya acabé de activar la de Solana, es el mismo proceso para recibir dinero y enviar dinero porque también vamos a poder sacar el dinero, ¿vale? Vamos a poder sacar el dinero a nuestro exchange o a otro lado. Si le das en enviar, pues le vamos a dar aquí en skip. Ahí te dice la dirección address a la que le quieres mandar, a un banco o un wallet QR. Yo obviamente le doy en wallet address, ¿vale? Y aquí nos dice en qué red queremos sacar el dinero. En este caso, solamente para enviar dinero está la red de Solana, de Tron y de Ethereum, ¿vale? Chicos, como pueden observar, aquí está el proceso para retirar dinero. Fácil, rápido y sencillo. Y no nos van a cobrar por retirar, no importa si elegimos red que queramos. Si ponemos Ethereum, posiblemente sí nos cobren, pero no, como puedes ver, también puedes retirar en Ethereum y es gratis. Puedes retirar en Tron y es gratis. Entonces, esto está genial. Para depositar dinero a la tarjeta nos cobran un pequeño fees, ya te pasé el tip, la red de Polygon, pero para retirar no nos cobran nada, lo cual, chicos, pues está genial. Está completamente genial. Así que si quieres retirar dinero, también lo vas a poder hacer sin ningún problema. Otro dato importante, si yo ya activé las dos tarjetas, la de Solana y la gris, te vas al apartado de tus tarjetas y puedes seleccionar cualquiera de las dos. Por ejemplo, si quieres que en la pantalla principal salga la gris o la de Solana, lo único que tienes que hacer es seleccionar la tarjeta que tú quieras. Por ejemplo, aquí selecciono la de Solana, a la de Solana, te vas al apartado de More y le das en Show Card on Home Screen. Le picas ahí y se va a actualizar y como puedes ver ya me aparece en la pantalla principal la tarjeta de Solana porque puedes sacar las dos tarjetas con el mismo código. Y bueno chicos, ya para finalizar, porque se me alargó mucho este video, nada más te quería mencionar que, por ejemplo, yo he hecho dos compras, una de $14 y otra de $4. Si me voy al apartado de Rewards y en Points History, puedes observar que me dieron por esos $14 que gasté 15 puntos, que es un cashback que vamos a estar recibiendo, y por la de $4 me dieron 7.29 puntos. Además, yo tenía entendido que te ganabas 250 puntos por un referido, pero aquí, gracias a los dos referidos que ya verificaron su cuenta, me gané 1000 punticos. Se supone que cuando un referido tuyo gasta $100, tú vas a ganar 500 puntos y cuando pase el KYC 250. Un total de 750 puntos, pero por algún motivo, pues en este momento como que nos dieron otros 250 puntos, a lo mejor es un plus, no sé, déjame en los comentarios, pero así es como puedes checar. Entonces, ¿qué hay que hacer, chicos? Simplemente hay que ser pacientes para cuando se dé el airdrop. Es un proyecto serio respaldado por Solana, así que ten la seguridad de que esto va a explotar y va a ser una locura y sobre todo que es
una de las primeras tarjetas cripto que tiene Airdrop, ¿vale? Más o menos ya por diciembre tendremos seguramente noticias del Airdrop. De cualquier manera, toda la información en mi canal de Telegram. Les voy a estar subiendo videos, les voy a estar pasando información. Y recuerda que pues esto es muy fácil. Yo sé que tú quieres el airdrop ya y quieres el dinero ya, pero recuerda que este proyecto va enfocado al uso de una tarjeta. Te da la facilidad de que el dinero que ya tienes en criptomonedas, por ejemplo, si te ganas un sorteo en mi canal, te lo puedo mandar directamente a tu tarjeta sin pasar por un exchange y ya con eso vas a algún negocio físico y puedes gastarlo. La verdad se me hace un gran paso, una revolución en el mundo cripto y ya puede ser 100% útil. Ya tenemos una utilidad de este producto. Recuerda que los proyectos cripto, si saca su criptomoneda, sus cash points, pues tiene una utilidad, así que seguramente el valor se eleve con el paso del tiempo. Déjame en los comentarios qué te pareció el video, si ya te registraste, si no te registraste, si ya estás gastando, si quieres apoyar el canal. No olvides suscribirte, activar la campanita para que YouTube te informe cada vez que suba un video. De antemano, gracias por tu tiempo y nos vemos en otro video. Adiós.